Vamos a iniciar la presentación. Bien, el tema de hoy, refractometría. ¿Están ahí todos viendo la presentación? Sí, profe. Bien. Entonces, decimos que la refractometría es un método físico-químico, ¿sí? Para determinar la concentración de macromoléculas como son hidratos de carbono y proteínas, ¿sí? O sea, el objetivo del trabajo práctico que ustedes van a realizar, o sea, la introducción teórica que hoy damos, es para que ustedes puedan realizar la práctica en laboratorio sobre la determinación de la concentración, ¿sí? La concentración de macromoléculas como son los hidratos de carbono y las proteínas. Un método físico porque lo que se va a utilizar es los fundamentos de la refractometría para determinar el valor del índice de refracción. Bien, entonces vamos con el tema de dónde viene el término índice de refracción, ¿sí? Esta técnica, ¿sí?, se fundamenta en el hecho de que al pasar un haz de luz de un medio que puede tener diferente densidad a otro medio, ¿sí?, va a variar su ángulo el ángulo de la dirección que lleva, ¿sí? O sea, hay un cambio de dirección, ¿sí? Si tenemos un haz de luz monocromático que incide sobre una superficie de cristal, al pasar al otro medio va a variar la dirección de ese haz de luz, ¿sí? Sobre esa variación de ese ángulo es que se fundamenta el índice de refracción para determinar el valor de índice de refracción. Entonces vemos aquí gráficamente cómo se mide ese ángulo del índice del ángulo de incidencia. Se mide entre el ángulo de luz incidente, entre la luz incidente, ¿sí?, el rayo de luz incidente, y la recta perpendicular a la superficie que separa los dos medios. Vamos a tener, ¿sí?, una parte de este rayo de luz que se va a reflejar, que va a ser de igual magnitud que el ángulo de incidencia cuando una parte que se refleja, y tenemos la otra parte que se refracta. La parte que se refracta es la que se va a tener en cuenta para determinar el índice de refracción. Entonces decimos que va a pasar en este caso, ¿sí?, ese haz de luz desde un medio menos denso a un medio más denso. Bueno, aquí nos hablaba, esto ya vimos, el rayo incidente, la perpendicular a la superficie divisoria. Todo esto se da en un solo plano, si bien es cierto que puede estar ocurriendo todo dentro de un momento tridimensional, pero esto se da dentro de un solo plano, por lo tanto podemos considerar a esto como una normal, ¿sí? Podemos decir que se forma el ángulo entre la luz incidente y la normal. Generalmente tomamos al índice de refracción mayor que 1, ¿sí? Es como se mide, con valores mayor que 1. Y eso es cuando pasa de un medio menos denso a un medio... no, el rayo que refracta es el rayo que pasa con una diferente dirección al rayo que incide, ¿sí? El que refleja es el que se vuelve, digamos, dentro del mismo medio, ¿sí?, en este sentido. Pero no, aquí no hay absorción. No, aquí lo que se mide son los ángulos, o sea, la dirección de la luz. No es como en lo que veíamos nosotros en espectrofotometría, en donde había absorción de la luz. Lo que se medía era la absorción de la luz dentro del medio. Aquí no, porque mantenemos la concentración constante. Entonces, esa variación no se va a dar. Aquí lo que medimos es el ángulo, la variación que se da en el ángulo del rayo de luz incidente y en este caso el rayo de luz refractado, que es el que pasa al otro medio. Y si no pasaría al otro medio, se reflejaría. Estamos hablando de
la luz reflejada, ¿sí? Es físico esto. Bien. Entonces decimos que si el rayo incidente está en el medio más denso, ¿sí? Si fuese la inversa de esto, si estaría en el medio más denso, este I sería menor que este ángulo de incidencia, sería menor que este ángulo de R, por lo tanto la relación seno de I sobre seno de R sería menor a 1. Como está hecho este gráfico, tenemos el medio menos denso arriba, el medio más denso abajo, por lo tanto el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción, y entonces la relación seno de I sobre seno de R se hace mayor a 1. Dice que cuando, bueno, lo que habíamos dicho, cuando pasa de un medio menos denso, de un medio más denso a otro menos denso, el ángulo de refracción será mayor, ya lo dijimos. Cuando, si se aumenta este ángulo de refracción, va aumentando, llega un momento en el que viaja a lo largo, ¿sí?, de la superficie divisoria, sin pasar totalmente a este medio, sino que viaja a lo largo de la superficie divisoria de ambos medios. Entonces hablamos de lo que se conoce como rayo crítico. Y en ese momento, cuando hablamos de rayo crítico, medimos lo que es el índice de refracción y decimos que el índice de refracción es igual a la relación entre el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado. ¿Sí? Seno del ángulo refractado, seno del ángulo de 90 grados, obviamente ya me está dando el resultado, seno del ángulo incidente igual al seno del índice de refracción. Bien, entonces el índice de refracción es igual a la relación del seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado, ¿sí? Se dice que son directamente proporcionales. También acá las velocidades de la luz en los dos medios, o sea, mayor seno de I, mayor velocidad de luz, menor seno, menor velocidad. Se denomina índice de refracción. ¿Sí? Esa relación en la que vamos a ver, hoy vamos a hablar de índice de refracción. Esta es una síntesis. Obviamente que más detalles existen en la bibliografía, pero esta es una síntesis para presentar el índice de refracción y cómo nosotros vamos a utilizar esta determinación de índice de refracción para determinar concentraciones de macromoléculas, ¿sí?, biológicas, en sistemas biológicos. Bien, el índice de refracción va a variar con la temperatura, con la longitud de onda, con la presión. Entonces hay que mantener, por lo tanto, constantes. Si yo voy a hacer una medición, debo mantener constante la temperatura, debo mantener constante la longitud de onda, ¿sí? Nosotros trabajamos con la luz monocromática de la luz de sodio, ¿sí? Entonces, esa longitud de onda, si se mantiene constante, tenemos para trabajar un sistema de un termostato que mantiene la temperatura del aparato a la temperatura que se requiere para determinadas medidas, según se esté midiendo hidrato de carbono, proteínas, lo que se esté midiendo, la temperatura se debe mantener constante a lo largo de toda la medida. Y bueno, para gases no trabajamos con gases, pero dice que la presión debe mantenerse también constante. Y me sirve, sí, para la determinación de la pureza de sustancias y para la determinación de composición de mezclas. Porque es característico, el índice de refracción es característico para determinada solución. Entonces, puede determinar pureza de sustancia y también puedo determinar la composición de mezcla. Nosotros eso no hacemos en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos, vuelvo a aclarar, es determinar la concentración de macromoléculas. Este método, sí, es exacto y es rápido. Es una de sus características fundamentales. No se necesita mucha muestra. Con una gota de muestra tenemos suficiente para medir la concentración. Entonces su característica fundamental es que tiene una gran exactitud y es muy rápido. Recuerden que con Biure teníamos que hacerlo preparado, teníamos que preparar el blanco, la solución problema, había que dejar 20 minutos en baño termostático y demás. Aquí no, con una gota medimos enseguida. Bien.
Bueno, me dice que la refracción molar es una propiedad constitutiva que depende del arreglo estructural de los átomos dentro de la molécula. Bueno, eso está clarito. Va a determinar cómo están las moléculas dispuestas. Sí, dice, los índices de refracción no los conocemos, habrá que hacer una curva de calibración. En este caso, nosotros ya tenemos hechas las curvas de calibración para sacarosa, para proteína y para variación de la temperatura, manteniendo concentración constante, o sea, para determinación de temperatura o la variación del índice de refracción respecto de la temperatura del agua. Pero nosotros, ¿cómo se hace una curva de calibración? Es muy similar a lo que vimos en espectrofotometría. Se grafica el índice de refracción en función de la concentración, ¿sí? Esa es la gráfica que se hace, la gráfica de una recta, con la salvedad de que acá vamos a tener una ordenada al origen, ¿sí? Que me da el valor del índice de refracción en función de la concentración tomada como referencia, o sea, ¿sí? Aquí en el cero de concentración, o sea, si tengo agua, el agua tiene un determinado valor de índice de refracción. O sea, a concentración cero de lo que yo quiero medir, tengo un valor de ordenada al origen. No es como lo que veíamos en refractometría, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso que es, voy a determinar con los valores que yo tome de índice de refracción a diferentes valores de concentración, voy a determinar diferentes puntos, voy a hacer la regresión lineal, la recta de regresión lineal, y, ¿sí?, la voy a hacer con un determinado valor de ordenada al origen. Por lo tanto, voy a trabajar, ¿sí?, con la ecuación de una recta de este tipo. Igual a B más AX, que por ahí lo tenemos como M más NX también a veces, para recordar. Y el término que acá aparece y que es importante, que es propio para cada sustancia, es el coeficiente de corrección, que se define como la variación del índice de refracción respecto al índice de refracción tomado como referencia por unidad de concentración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros tenemos esta recta, ¿sí? Vamos a ver que a medida que vamos aumentando la concentración, también va a ir aumentando el índice de refracción. Vamos a poder determinar un delta de n para ese ángulo y un delta de c. O sea, esto, delta de c, c menos 0, bueno, me va a dar c, pero igual es un delta de c. Y una variación de índice de refracción, sí. Este valor que determine acá, menos este valor que determine acá, me va a dar una variación de delta de n. ¿Y esto qué me va a dar? La tangente. Bien. Lo que me dice es que yo puedo hacer, ¿sí?, la ecuación de esa recta y darle nombre, ¿sí? Entonces tengo para I, que es el eje de las ordenadas, ¿sí? Dije que tengo el índice de refracción. Luego tengo la ordenada al origen, que es B. Luego tengo la pendiente, que es el índice de refracción tomado como referencia, el eta 0, eta sub 0, por alfa. Y X, que es la concentración. ¿Sí? Entonces, tengo definida la función lineal, o sea, la ecuación de la recta con ordenada al origen. En la pendiente verán que está incluido alfa. Entonces, yo puedo despejar alfa para determinar su valor. Despejo alfa para o sea, este que está sumando va a pasar restando, este que está multiplicando va a pasar dividiendo, este que también está multiplicando va a pasar dividiendo, y me queda que alfa es igual a n d menos nc, eta d menos eta 0 sobre eta 0 por 1 sobre 0. Es un despeje de alfa. Esta relación, n menos eta menos eta d menos eta 0, ¿sí?, que vemos acá, eta d menos eta 0, es delta de n, ¿sí? Podemos decir delta de n. Ahí. Sobre concentración, dijimos que puedo hacer delta de c por 1 sobre eta 0.
esto me está definiendo que el coeficiente alfa es la variación del índice de refracción, ¿sí? O sea, la variación del índice de refracción, es esta, la variación del índice de refracción, respecto al índice de refracción tomado como referencia, por unidad de concentración, ¿sí? Que sería, en este caso, el delta C sería unidad de concentración. Entonces, puedo hacer, ¿sí? Respecto a la unidad de concentración, la variación de 1. Bueno, ahí estaría definido y estaría deducido alfa a partir de la ecuación de la recta con ordenada al origen, ¿sí? Manteniendo la concentración constante y la temperatura constante. O sea, hacemos el índice de refracción, función de concentración a temperatura constante. Si se calcula la derivada, ¿sí? Toda esta relación, delta de índice de refracción sobre delta de concentración, va a ser igual a la pendiente, que es N0 por alfa, eta 0 por alfa. Y todo eso sabemos que es la tangente de beta, del ángulo beta, que es la pendiente. Esto, el delta eta, o la derivada, la diferencial o la derivada en este caso, porque son muy pequeñas las concentraciones que se toman, se puede hacer, ¿sí? Entonces tengo el delta N, el delta T sobre el delta C, ¿sí? Que es la pendiente. O sea, alfa va a ser igual a la tangente de beta, es todo esto la tangente de beta, sobre el eta 0. Entonces lo que se hace es tomar, ¿sí? Una concentración de sacarosa a una solución de sacarosa a diferentes concentraciones, se mide el índice de refracción, ¿sí? Y se obtiene la gráfica. Con este cuadro hacemos la gráfica para sacarosa, que hacemos índice de refracción en función de concentración. Cada uno de estos puntos es cada uno de estos pares, como ya sabemos. Cada par forma un punto y luego hacemos la regresión lineal. Vemos que si este es lineal, porque tiene todos los puntos, están comprendidos en una recta que tiene un R próximo a 1, muy alto, ¿sí? Luego se puede hacer lo mismo que hicimos con sacarosa, pero con proteínas. Solo que aquí vamos a tener la concentración expresada en gramos por mil. Esa es la diferencia con Biuret. Aquí tenemos la concentración expresada en gramos por mil y la temperatura a la cual vamos a trabajar es de 17 grados centígrados. Todas estas son técnicas que ya están establecidas, ¿sí? Entonces tenemos que tomamos a diferentes concentraciones los diferentes valores de índice de refracción para hacer la curva. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para determinar la concentración de proteínas tenemos que hacer la corrección, ¿sí? Entonces cuando hacemos proteína hay que hacer la corrección. Y eso está acá, ¿sí? En el caso de determinar la concentración en gramos por mil de proteínas de un fluido biológico hay que tener en cuenta las correcciones a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con un suero, ¿sí? En esa disolución van a existir algunas otras macromoléculas, obviamente va a estar el agua, entre otras, y entonces vamos a considerar que el valor que nosotros medimos, ¿sí? De índice de refracción en el aparato, el índice de refracción medido, va a ser igual al índice de refracción de las proteínas, o sea, el real, más los otros dos índices que están influyendo, que es el índice del agua y el índice de los cristaloides. ¿Sí? Eso es lo que vamos a leer nosotros, vamos a leer el valor de todo esto, el de los cristaloides, el del agua y el índice de refracción de proteínas. Por lo tanto, ¿sí?
están determinados experimentalmente, índice de refracción del agua, ¿sí? Este índice de refracción del agua y el índice de refracción de los cristaloides. Tienen valores, ya están determinados. De aquí yo digo que lo que yo necesito determinar es el índice de refracción de las proteínas solamente, ¿sí? Por lo tanto, despejo, que es lo que aquí figura como el corregido, el de proteínas, ¿sí? Que es este, el mismo. Aquí le pusieron proteínas, ¿sí? Que le pusieron corregido, que va a ser igual, por lo tanto, al n medido menos todo esto, menos el eta del agua y el eta de los cristaloides, ¿sí? Entonces tenemos que ese va a ser el índice de refracción, el valor de índice de refracción. ¿Cómo hago para pasar ese valor de índice de refracción y relacionarlo con los gramos por mil de las proteínas? ¿Sí? Decimos que con una variación en el contenido de proteínas de 10 gramos por mil, ¿sí? En el índice de refracción se va a producir una variación de 0,0172. En este índice de refracción corregido, ¿cuántos gramos de proteína por mil voy a tener? ¿Sí? Entonces resuelvo esta regla de 3, que es el eta corregido por 10 gramos sobre 0,072. Pero este corregido es igual a todo esto. Por eso es que acá figura ya reemplazado, ¿sí? Gramos por mil es igual al eta medido menos el eta del agua más el eta de los cristaloides, todo sobre 172, 0,00172 por 10 gramos por mil, ¿sí? Si sigo reemplazando, reemplazo los valores del agua y de los cristaloides, me queda ya numéricamente expresada toda esta fórmula que a mí me permite determinar los gramos por mil de las proteínas, ¿sí? Tenemos gramos por mil igual al eta medido, que es lo que yo leo en el aparato, ¿sí? Esto es lo que yo leo en el aparato. Esta es mi lectura, que ya deduje de acá como los espejos y demás, por lo tanto aplico toda esta fórmula que apliqué acá para obtener el corregido, ¿sí? O sea, podría poner directamente, si aquí saqué y deduje el corregido, podría poner directamente el valor del corregido. Pero para hacer una sola fórmula, sí, pongo el que leo menos el eta de los cristaloides, el índice de refracción del agua, más el índice de refracción de los cristaloides, por 0,0172, que es la variación, y los 10 gramos. Y determino los gramos por ciento. Esa corrección debe hacerse para determinar la concentración de proteínas, ¿sí? Luego, ¿qué me dicen? En caso de sueros ictéricos, lipémicos, hiperglucémicos, se podrá aplicar, pero se debe realizar correcciones, ¿sí? Porque van a ver afectado se va a ver afectado el índice de refracción. Sueros ictéricos habla de alto contenido en bilirrubina, lipémicos, contenidos en grasa, hiperglucémicos, alto contenido en azúcares. Entonces eso altera, ¿sí? Si no tenemos nada de eso, directamente aplicamos y obtenemos la concentración de proteínas. Y podemos hacer esta gráfica, ¿sí? Que tenemos acá, que me da el índice de refracción en función de la concentración de proteínas. Que es con una ecuación de la recta, con ordenada al origen, lo mismo que vimos en primera instancia para la curva. Y bueno, y tenemos con la ecuación de la recta y con un R en prácticamente dio 1, o sea que están todos los puntos sobre la recta. Es una muy buena lectura. Bien, esas serían las dos primeras, ¿sí? Entonces la primera, directamente mido la concentración de sacarosa y el índice de refracción. Es más sencilla, pero recuerden que es con ordenada al origen. La otra, para proteínas, debo hacer la corrección. Y tengo la otra curva para proteínas, que trabajo con proteínas en suero. Finalmente tenemos esto que me dice que el índice de refracción en función de la temperatura, si mantenemos constante la concentración, va a tener una función negativa,
es esta gráfica. Si yo grafico índice de refracción en función de la temperatura manteniendo la concentración constante, en este caso, bueno, trabajo con agua, ¿sí? El índice de refracción del agua a 14 grados centígrados, como tengo acá la escala, si lo tomo a 14 grados centígrados, mido el índice de refracción, subo la temperatura, mido el índice de refracción y voy subiendo la temperatura y voy tomando los distintos valores de índice de refracción. ¿Qué veo? Que a medida que aumenta la temperatura, el valor de índice de refracción disminuye. Pero disminuye en forma lineal, no. ¿Sí? Es más bien tendiendo a hacer una curva. Por lo tanto, lo que se hace, ¿sí? Para poder aplicar la ecuación de la recta es tomar tramos, ¿sí? Más pequeños y hacer para esos tramos una ecuación de una recta. O sea que tomo de 14 a 20 grados centígrados. De 20 a 30 otro tramo y de 30 a 40 otro tramo. O sea, si vemos acá, voy a hacer una recta, ¿sí? De 14 a 20, otra recta que vendría desde 20 hasta 30 y otra desde 30 hasta 40. Entonces, por eso son 3 rectas, porque esta no es lineal, es como una curva, una especie de curva, y no podríamos trazar una recta que represente bien una recta lineal, que se iría mucho nuestra variación, nuestra desviación, o sea, nuestro R se alejaría mucho del 1, con lo cual no sería representativo. Por eso es que se toman estos 3 tramos. ¿Qué es lo que pasa? La temperatura la expreso en grados centígrados. Lo mismo, sabemos que ya dijimos, ¿sí? Lo que pasa acá es que dijimos que la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Entonces acá vamos a tener la ecuación de una recta con pendiente negativa. Todo igual, ¿sí? El índice de refracción desconocido. El índice de refracción, en este caso en función de la temperatura, es la ordenada al origen, el eta 0. Por alfa, esto me va a dar la pendiente, ¿sí? Por la temperatura que es X sobre el eta 0. Si nosotros despejamos, hacemos el trabajo con alfa, ¿sí? Y vamos a ver que decimos que el eta 2 va a ser igual al eta 1 más eta 1, o sea, el de referencia, por alfa, y la temperatura, tenemos la variación de temperatura T2 y T1. Entonces hacemos el delta de n, ¿sí? Pasamos este eta 1 al otro miembro y me queda eta 2 menos eta 1, que me da el delta n. Y ese delta n vemos que es negativo, ¿cierto? Porque va a ser un menor valor menos un valor mayor. Entonces ese me va a dar negativo. Ese delta me va a dar negativo. Entonces cuando yo haga el cálculo de alfa, ese delta darme negativo, porque voy a tener delta de índice de refracción sobre delta de T, la temperatura es positiva, pero el delta es negativo, el delta eta es negativo, por lo tanto el valor se va a hacer negativo, ¿sí? La pendiente se va a hacer negativo, entonces el valor va a ser negativo. Acá va de nuevo la tangente de alfa, que tiene valor negativo, no es tangente de alfa ni nada, es tangente de beta. Si nosotros no sé gamma, dice ahí, no sé por qué, es el ángulo beta. Tengo beta 1, tengo acá un ángulo, tengo aquí beta 2, otro ángulo, y acá beta 3, otro ángulo, ¿sí? Entonces la tangente va a ser negativa, como dijimos, y me va a quedar que alfa es igual a tangente de beta sobre n0. Y las unidades, como tenemos solamente acá temperatura en grados centígrados, me va a dar las unidades en grados centígrados a la menos 1. Bien, ese es el coeficiente de corrección para el caso de temperatura. O sea,
el índice de refracción por unidad de eta cero y por grado de temperatura. En el otro era por grado. Aquí yo diría que es la variación del índice de refracción, ¿sí? Por unidad del índice de refracción, ¿sí? Eta cero y por grado de temperatura. Bien, entonces eso es para temperatura, para ver claramente cómo varía en función, en pendiente negativa. Si yo, por ejemplo, no tengo, se arruinó el termostato y empieza a subir la temperatura y me va a variar puedo corregir si me varía el índice de refracción que estoy tomando de alguna muestra, ¿sí? En general, la investigación eso no se hace, ¿sí? Se tienen que suspender y trabajamos en buenas condiciones, pero supongamos que no se puede rescatar esa muestra de alguna manera, puedo hacer esta corrección, tengo la opción de esta corrección. De todas maneras, para demostrar eso, cómo varía con la temperatura en forma negativa. Bien, esto de proteínas ya vimos, entonces sabemos que nos sirve para medir concentración de hidratos de carbono o de proteínas que son macromoléculas, ¿sí? Parece lo que nosotros utilizamos. Este fundamento es muy usado, sobre todo para agronomía. Luego salieron los refractómetros de mano, que son los brixómetros, que se hace un equivalente entre grados Brix y los índices de refracción. Y los grados Brix se utiliza para medir el azúcar, contenido de azúcar en uva, contenido de azúcar en el caso para los viñedos, para la vid, para tener el momento óptimo de cosecha, ¿sí? Para la elaboración de los vinos, se mide los grados Brix. Y el fundamento es este, el refractómetro, ¿sí? Refractometría. Solo que los brixómetros son más chiquitos, manuales, y miden en grados Brix, que tiene un equivalente en índice de refracción. Bien, nosotros el refractómetro de AVE, ¿sí? En el refractómetro de AVE, que es el que nosotros tenemos en la cátedra, medimos directamente el índice de refracción, ¿sí? Entonces dijimos que vamos a usar muestra en muy poca cantidad, vamos a colocar esa muestra así entre dos prismas que tiene el aparato y tenemos una lámpara de luz de sodio, que es la que hacemos incidir sobre el espejo, y tenemos para el control de la temperatura todo un sistema de termostato que mantiene la temperatura adecuada, haciendo circular agua a través de esos prismas huecos en medio, no dentro, sino en medio de los cuales se encuentra la muestra, entonces esa temperatura se mantiene constante. Bueno, ahí habla de una bomba de circulación, sí, así tal cual como lo describe ahí, es el aparato que tenemos. Ahora, cuando nosotros observamos por el ocular, vamos a ver esta estructura. El rayo crítico va a estar determinado por la separación de la zona de luz y de sombra, ¿sí? Y tenemos un tornillo de dispersión que se encuentra ubicado a la izquierda del aparato, que es con el cual vamos a mover esta zona de luz esta línea que divide la zona de luz y sombra hacia arriba y hacia abajo, hasta hacer coincidir y poder leer aquí abajo. Bueno, acá está cómo se calibra, nosotros no vamos a hacer calibración, pero sí, está para información, con ácido trifluoroacético y demás, ¿sí? Lo que nosotros nos dice acá que vamos a hacer es medir una solución de sacarosa a 20 grados centígrados, y aquí la sacarosa me da directamente la concentración en la escala de abajo y también el valor de índice de refracción arriba, ¿sí? Porque es sacarosa en agua. En cambio, en el suero se debe realizar, recuerden, medimos el índice de refracción y realizamos la corrección por concentración, por agua y cristaloides, como vimos. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Si no hay preguntas sobre esto, vamos a pasar a las diapositivas, el Power. Sí, aparte ustedes ya lo han leído, así que
Vamos a ir a la presentación. Bien, entre lo que la refractometría, unas de luz que se descompone. Luego tenemos un esquema donde vemos cómo la luz incide. Este sería un prisma de camisa hueco, o sea, tendría una forma así un tanto triangular, pero con volumen, ¿sí? Con prisma, por donde circula el agua, y otro abajo, ¿sí? Entonces, entre esos dos prismas se coloca la muestra. Lo mismo acá, bueno, acá un poco de explicación, cómo la luz ingresa, luego se refracta, ¿sí? Forma el ángulo de refracción, y acá tendríamos el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, y ese ángulo me estaría dando, ¿sí? Justo cuando ese ángulo de refracción coincide con el rayo, ese se llama rayo crítico porque pasa por el límite, estaría limitando la zona de luz, de sombra y de luz. Bueno, acá, como vamos a ver a través del ocular, estaría el prisma, ¿sí? Lo que me interesa que veamos es esto. Esto es lo que vamos a ver en el aparato del laboratorio, en el refractómetro del laboratorio, ¿sí? Vamos a ver estas dos, cuando miremos a través del ocular, vamos a ver estas dos zonas. Una zona donde tenemos una ventana que tiene una zona iluminada y una zona oscura. Hay una línea que divide esas dos zonas y existen dos zonales que se cortan en el medio. Con el tornillo que está a la izquierda del aparato, voy a hacer subir y bajar esta línea hasta que coincida con el centro, ¿sí? Con el centro de estas diagonales. Cuando logro que coincida me está dando el rayo crítico, ¿cierto? Cuando logro que ese rayo crítico coincida con el centro de las diagonales, voy a leer, ¿sí? En la ventanita de abajo el índice de refracción y la concentración si es que tengo solamente sacarosa. Bien, esta es una foto que por más que lo intentamos no salió muy clarita, pero gracias a Dios pudimos conseguir esto, donde sí se ve, ¿sí? La ventana de abajo con las escalas. Como verán dice índice de refracción y acá como verán dice gramos por ciento, ¿sí? Entonces tenemos, gramo en gramo me parece que dice acá. Tenemos, sí, el índice de refracción y tenemos, si tendría sacarosa, digo que tiene ¿cuánto? 21%, si no me equivoco. No, 20,05. Para el índice de refracción, lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es que voy a leer 1,36, ¿sí? Ya tengo el 1, y dos cifras decimales. Necesito la tercera y la cuarta cifra, porque acá tengo 1,36 y acá ya tengo 1,37. Entonces digo, anoto 1,36. La tercera cifra la determino 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1,30, es como una regla, 1,36, 4, y la cuarta cifra la estimo, ¿sí? Está entre este 4 y esta línea que vendría a ser el 5, no sé si la ven bien. Bien, a ver, ¿cuánto entonces leería yo ahí? 1,36, 4, ¿y cuánto estimaría la cuarta cifra? A ver, ¿quién arriesga? Es como que capaz que porque no aclaré que este es el hilo que a mí me da la lectura. Yo tengo que decir por dónde pasa este hilo que me está dando la lectura, ¿sí? Entonces, ¿por dónde está pasando? 1,36, 1, 2, 3, 4, y el último y la última cifra. A ver, ¿quién arriesga?
Esto lo vamos a ver, lo vamos a hacer en el laboratorio. Profe, ¿podría ser 8 o 9? Bien, 8 o 9, perfecto. Yo diría 8, ¿sí? Para que sea 9 tendría que estar como sin espacio, al lado prácticamente, pegado, ¿sí? Porque ustedes hagan de cuenta que entre esta línea y esta línea van a tener 10 divisiones. Entonces vamos a estimar. Yo diría que 1,34, 1,36, 48. Bien, gracias. No sé quién me respondió. Belén Rosales me llamo, profe. Belén, Belén, gracias Belén. Bien, Belén. sí, así es. Sí, bueno, vemos la otra, que aquí, esta no la tenemos, ¿sí? Les muestro lo que tenemos, lo que ustedes van a ver en el laboratorio y van a leer ahí el índice de refracción. Esta, sí, que también es de otro aparato, que lo que no me gusta es que este que tiene 1,460, que en realidad corresponde a este punto, ¿sí? A esta recta, no a todo esto, porque acá están implicadas las cifras decimales. Bueno, acá también 1,470, que el 470 empieza acá, ¿sí? Entonces aquí sería 1,46. ¿Qué lectura tendríamos acá? Como siempre, el hilo es el que me da la lectura. 1,46. La tercera, ¿cuál sería? Es como si estarían midiendo con una regla, chicos. Aquí estaría, pongamos, el metro y acá cuántos centímetros, supongamos que es 1 metro y acá tendríamos los centímetros y luego los milímetros. Es algo así, muy similar, digamos. $1,46. ¿Cuál sería la tercera cifra? A ver, ¿quién arriesga? ¿Cuál sería la tercera cifra? 4, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5. Y la cuarta la estimo entre estas dos. ¿Cuál sería la cuarta? 1,465. ¿Y la cuarta cuál sería? Vamos, a ver. Profe, ¿sería 6? 6. La Bien. cuarta sería 6, porque esa sí está ahí al lado de lo que sería el 5, al lado de lo que sería la mitad, que sería 5, ¿sí? Entonces sería 1,46, 56. Esa sería la lectura, ¿sí? 1,46, que estaría acá, 1,46, luego tenemos 5 y luego tenemos entre estos dos 6 aproximadamente, sí, 56, 1,46, 56, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, van a tener que practicar porque si no vamos a estar toda la mañana viendo solamente refractometría en el laboratorio y no puede ser. Bien, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a poner una muestra. Primero vamos a controlar la temperatura, obviamente, del refractómetro. Vamos a hacer circular el agua. Vamos a ver la ventanilla, hacer coincidir la luz de separación, ¿sí? De la zona iluminada y la zona oscura. Vamos a hacer coincidir con el centro de las diagonales y luego vamos a leer en la ventanita de abajo, que es esta que ven acá. ¿Sí? Que para que sea más claro, lo muestro esta, para que tengan una mejor idea. Bien. ¿Estamos?
Sí, profe. Bien, más les vale que estemos.